es máster de Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Industria, Transporte, Edificación y Urbanismo. Hemos puesto todo ese nombre, que es larguísimo, porque en realidad tocamos todas esas áreas, ¿no? Es importante reseñar eso. La eficiencia energética pasa por el compromiso diario de todas las personas y qué mayor compromiso, por ejemplo, que conseguir una eficiencia energética en nuestra propia vivienda, donde pasamos gran tiempo de nuestra vida y desarrollamos muchas actividades ahí. También es cierto que hay otros sectores, como el transporte, la industria, pues que son importantes. Entonces, nosotros tocamos todos esos aspectos y creo que para un ingeniero joven o arquitecto joven que esté comprometido con el desarrollo sostenible, esto es una oportunidad para especializarse en ese tema. Esto es evidente que es una especialización dentro del campo de la arquitectura y de la ingeniería que ha nacido relativamente hace poco, tendrá pues unos 20 y tantos años de antigüedad, pero que tiene un recorrido larguísimo. Por desgracia, no nos hemos dado cuenta de lo mal que estábamos utilizando la energía y sobre todo el desarrollo de la humanidad. No nos hemos dado cuenta hasta muy tarde y ahora tenemos que corregir muchas cosas. No solamente tenemos que de aquí al futuro hacerlo mejor, sino tenemos que corregir todo lo previo que está mal hecho, ¿no? Y bueno, pues esta es una especialidad yo creo que de muy largo recorrido y que tiene un futuro extraordinario. Todos los países coinciden, y la Unión Europea entre ellos, en que es fundamental tener unos técnicos, una gente jóvenes preparados para afrontar un desarrollo sostenible, tanto en el ámbito económico como en el ámbito industrial, como en cualquier otro ámbito. Nosotros es evidente que nos dedicamos al ámbito de la ingeniería industrial y de la arquitectura, pero es necesario en todos los ámbitos. Este máster está pensado para titulados que provengan del ámbito de la arquitectura y del ámbito de la ingeniería. Los del ámbito de la arquitectura, evidentemente, se dedican más al tema de la urbanización y de la edificación desde un punto de vista de la utilización del edificio, de instalaciones pasivas en el edificio, como pueden ser fachadas, pero los edificios también cuentan con una parte de instalaciones que los hacen más o menos eficientes y que garantizan el confort de las personas, y esa parte es la ingeniería de la construcción, por decirlo así. Entonces, son dos temas que nosotros tratamos muy a fondo. Tenemos un grupo de investigación que soporta el máster, que está en la Escuela de Arquitectura de Donosti, que se llama Caviar, y tenemos un grupo de investigación también muy importante que está en esta Escuela de Ingeniería de Bilbao, que se llama ENEDI, Energética en la Edificación. ENEDI se dedica a la parte de la ingeniería de la edificación y Caviar se dedica a la parte de la utilización, de la urbanización, de las medidas pasivas en edificación. Además de eso, aquí tenemos un grupo de investigación que está especializado en transporte, y esta gente pues sabe mucho de motores, de la eficiencia de los motores, de cómo implementar nuevos sistemas de transporte, cuál es el mejor para ciudades, cuál es el mejor para barcos, cuál es el mejor para aviones, etcétera. Toda esta problemática que está asociada al transporte también la abordamos. No abordamos el tema de, digamos, la logística del transporte, ¿no? Lo abordamos desde el punto de vista de la transformación energética de un combustible en un bien, que es transportar bienes, mercancías o personas de un sitio a otro. Y por último tenemos también otro grupo de investigación que hace investigación en eficiencia energética en la industria, y este grupo de investigación mira a ver cómo se pueden conseguir eficiencias energéticas en industrias como las del aluminio, las fundiciones o incluso industrias más pequeñas que todas estas. Esto es una visión para que los ingresados, los que ingresan, sepan cuál es el abanico que se le ofrece. Evidentemente, los egresados pueden trabajar en cualquier aspecto de todos los que hemos visto. Nosotros tenemos egresados que se han montado sus propias empresas y que les va muy bien, tenemos egresados que
que han conseguido entrar en grandes empresas como Iberdrola, filiales, Endesa, todas las eléctricas. Tenemos egresados que trabajan en grandes ingenierías como IDOM, SENER, etc. Entonces, el ámbito de actuación de estos egresados es muy amplio. Bueno, batzutan nik berba egiten dut haiekin eta beti esaten dizute oso baliagarria izan dela masterra. Batzutan feedbacka hartzen duzunean, zuk badakizu feedback hori egiazkoa den edo gezurrazkoa den edo behintzat sentitzen duzu hori, eta guk daukagun sentimentua da benetakoa dela, ikusten duzulako ondo joan zaiela enpresan, goi postuetara llegatu direla, edo haiek montatu duten enpresa indarrean dagoela eta jarraitzen dute funtzionatzen, ez dakit 10 urtez, baina 6-7 urte pasatuz gero jarraitzen dute horreta. Zuk jakitea baliagarria izan dela, guretzat da pozgarriena. Eta gero badauzkagu beste egresado batzuk, nik uste dut hauek izango dira 100% edo, erabakitzen dutela gero jarraitzea doktorego programa batekin. Eta orduan tesi doktorala egiten dute gurekin. Eta horiek dira ikertzaileak. Eta hori ere gertutasun gehiago daukazu haiekin, jarraitzen duzu haiekin harremanetan, eta zeki zer, baina ikusten duzu pertsonaren evoluzioa. Eta gertuz ikusten duzu hori. Eta hori ere pozgarria da.